Estamos nosotros viendo la historia de salvación, ¿verdad? A través del Antiguo Testamento, y hoy día nos tocaba ver un tema que era muy importante, que es el de los patriarcas. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que vayan tomando nota. Ya. Nosotros vemos que Dios quiso elegir un pueblo y tomó un hombre que él tenía su propia vida acá y lo desinstaló. Cuando Dios nos quiere hacer algo grande en nuestras vidas, nos desinstala del lugar en donde estamos cómodos. Abraham era un hombre que ya no tenía ninguna esperanza en nada porque él tenía sus años, su señor igual, no tenían descendencia, pero él creyó en este Dios y salió de su ciudad de Ur. Este fue todo el camino que hizo él. Harán, y después llegó a Canaán. Y él se instaló ahí creyendo una promesa que le había hecho Dios. Lo llamó y lo siguió. ¿Ya? Entonces Abraham fue llamado desde Ur y llegó a Canaán. Allí Dios le volvió a hablar. A tu descendencia le daré esta tierra. Abraham confiaba en Dios, pero estaba preocupado porque él y su mujer Sara eran ancianos y no tenían hijos. Dios lo tranquilizó y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, ¿se pueden contar? Así será tu descendencia. Dios cumplió su promesa y pasado un tiempo, Sara tuvo un hijo que llamó Isaac, al que Abraham educó con todo su cariño como heredero de las promesas de Dios. Entonces, Dios, ¿verdad?, trajo a Abraham le creyó y al creerle, Dios lo bendijo con un hijo a esos años, porque ya eran ancianos. Tuvieron un hijo y este hijo era la luz de sus ojos. ¿Ya? Dios se revela un hombre, a través de este hombre elige un pueblo y promete algo, promete una bendición. ¿Cuál es la misión del pueblo? Aceptarlo como Dios y seguir su mandato. ¿Ya? Pero Dios le pidió algo a Abraham. Como Abraham sacrificaba a Dios ovejas de su rebaño, le pidió que llevara a su hijo al lugar de sacrificio para probarlo. Si era tan cierto que en el corazón de él solo estaba Dios. Y él subió la montaña y cuando estaba en esta posición, así como está, con el cuchillo en mano y todo listo para matar a su hijo, le presentaron un cordero y Dios le dijo: has probado que eres fiel a mí. Por lo tanto, ahí tienes un cordero para que lo sacrifique y libera a tu hijo. Dios volvió a decirle que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como las arenas de la playa. Entonces, aquí es importante tomar algo que es cuando Dios no quiere dar un plan, alguna cosa en nuestras vidas para algo, nos va a desinstalar del lugar donde estamos cómodos, como hizo con Abraham. Si uno le cree a Dios, lo sigue. Y Él va a cumplir las promesas. Si a usted le promete que no le va a faltar nada, que va a estar bien, Él lo va a cumplir. ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros? Obedientes a lo que Dios nos manda. Y esa parte es la que más nos cuesta.
ser obediente al mandato de Dios. Siempre damos muchas vueltas y muchas veces lo dejamos en stand-by. Primero está la familia, primero está esto, primero está el trabajo, primero. Y al último, cuando ya estamos como muchos años, ahí nos dedicamos a Dios. Pero Dios nos llama a que nosotros estemos a su lado. Y es tan poco lo que Él nos pide y cuánto nos va a bendecir. Dentro de esto hay algo que yo quiero recalcar, que es esto que está aquí. Todos los pueblos de la tierra, sin importar la religión, el origen étnico, el lugar donde vivimos, nuestra condición social o el idioma que hablamos, el alcance de la promesa de una bendición nos incluye a todos. Aquí nos va a incluir a todos. Esto es importante, ¿ya? Que nos va a incluir a todos en esto. No va a importar qué religión tenemos, la raza, el lugar donde vivimos, la condición social, el idioma que hablamos. La bendición nos incluye a todos y estamos vivos hoy en día. ¿Cuándo va a llegar esta bendición? ¿Cómo? Todo esto nos dice de manera clara lo que Él quiere. Dios nos dice de manera clara lo que va a querer para nosotros, para nuestra vida. Ya sabemos la primera parte de la promesa, que es una realidad, que la descendencia de Abraham es tan numerosa como las estrellas del cielo. Y la última parte también será realidad. Solo necesitamos la llave para desbloquearla. Y encontraremos la llave cuando continuemos el viaje con Abraham. En la medida que vamos a continuar este viaje de ir conociendo, vamos a encontrar la llave de nuestra bendición. ¿Ya? Entonces, ¿les queda claro hasta aquí? ¿Queda claro hasta acá? Entonces, sí. Dios eligió a este hombre que por todos lados no tenía por dónde tener hijos, ¿cierto? Porque era anciano. Pero Él le dio una descendencia. Y a través de esta descendencia va a llegar a formar el pueblo de Israel con sus 12 tribus. Y esas 12 tribus de Israel simbolizan a quiénes. ¿Alguien se acuerda? Esta figura de las 12 tribus. ¿Alguien lo asocia a algo? ¿Los apóstoles o? Los apóstoles. A los apóstoles. A los apóstoles fueron 12. En representación de las 12 tribus de Israel. Mire como que todo va unido. ¿Se fija que ahora le estamos encontrando sentido al Antiguo Testamento? A través del Antiguo Testamento, quien lo hace verdadero es la vida de Jesucristo. Ya. Entonces, Isaac con Rebeca, ya, Isaac creció y se casó con Rebeca, ¿ya? Y tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Entonces Isaac le eligieron una esposa, esta esposa era Rebeca, se casó con ella y tuvieron 2 hijos. Esaú era bueno para ir a cazar y todo lo demás, y el otro pastoreaba. Y Esaú tenía una particularidad, que era muy peludo. Le faltaba, como uno dice, el salto, vámonos. Pero era muy peludo, pero esta característica es importante. ¿Ya? Fíjense que Abraham, cuando él murió, pasó la bendición que le regaló Dios, se la pasó a su hijo Isaac. Isaac, cuando él esté viejito, también tiene que pasar la bendición. Por eso nosotros hablamos, cuando le clamamos a Dios, le decimos que nos derrame la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Antes se pasaba la bendición. ¿A quién? Al primogénito.
al primero de los hijos. ¿Ya? Entonces, al casarse Rebeca, ¿verdad? Con Isaac, tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero el otro, como era flojito, no le gustaba cocinar ni nada, ¿qué es lo que pasó con ellos? Esaú presumía de ser el mayor. Un día Esaú regresaba hambriento del campo y pidió a Jacob las lentejas que estaba preparando. A cambio, Esaú le cedía sus derechos de hermano mayor. Miren qué importante es lo que está cediendo. Prefirió aquel plato de lenteja y menospreció la elección y las promesas de Dios. ¿Ya? ¿Qué pecado está inserto ahí? La gula, ¿cierto? Cuando Isaac era ya muy anciano y no veía nada, llamó a Esaú y le dijo: ve a cazar y prepárame un plato. Quiero darte mi bendición antes de morir. ¿Se fijan? Iba a traspasar la bendición de Dios. Rebeca lo oyó y dijo a Jacob que se pusiera un vestido de su hermano. Le cubrió la piel, los brazos con piel de cabrito, para que pareciera peludo como Esaú, y preparó un guiso. Isaac oía la voz de Jacob, pero tocaba el pelo de Esaú y notaba el olor de su vestido. Confundido le preguntó: ¿de verdad eres Esaú? Jacob contestó: sí. Y después de comer, le regaló la bendición. ¿Te fijas? Traspasó la bendición. O sea, se la robó. ¿Por qué? Porque el quien primero lo negó y no la quería y no le daba importancia a ser el mayor, Esaú. Él prefirió un plato de comida a la bendición de Dios. ¿Qué pasa con esto? Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? Israel. Israel. ¿Qué le trae a ustedes ese nombre? El pueblo de Israel. Exactamente. Miren lo que pasó. Al descubrirse el engaño, Jacob tuvo que ir lejos de su hermano. En un descanso del viaje por la noche, Dios le habló a Jacob: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Dios llenaba de bendiciones la vida de Jacob. Se casó, tuvo hijos y prosperó. Al cabo de los años pudo regresar a Canaán e instalarse con su familia y su rebaño. Un día Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. A Jacob le cambió el nombre y lo llamó Israel. Por eso sus descendientes se llaman israelitas. ¿Estamos tomando el hilo de esto? Le cambió el nombre. Y como él tuvo, adivinen cuántos hijos tuvo. 12. 12. Lourdes. Sí, inclusive cuando yo leí ese pasaje, y seguí leyendo, crea un poquito de confusión porque después, cuando le dio el nombre, le cambió de Jacob a Israel. En los siguientes versículos yo me confundía porque no sabía si estaba hablando de Jacob, la persona, o del pueblo de Israel. Está Sí, hablando de el nombre que le dio. o sea, no se sabe del personaje del que dice la palabra o del pueblo de Israel. Sí me ha costado un poquito entender esa parte. Pero es el nombre de él. Después habla ya como pueblo, como nación. Pero esto, que es importante, imagínense, ya eligió el pueblo. Y el pueblo se iba a llamar Israel. Y todos los israelitas son los descendientes de ¿quién? En primera instancia, De Jacob. de Isaac.
Antes de Jacob. Isaac. Y antes de Isaac. Abraham. Y inclusive el nombre Abraham al principio era Abraham y ya se lo cambió a Abraham. Sí, también lo cambió. Por eso que yo creo que me da la idea que también las monjitas por eso les cambian de nombre, me da la idea. Pero en el fondo, él, ¿qué nos está señalando? ¿Quién tomó la figura del pueblo de Israel? Lo tomó también Jesucristo con los 12, para instaurar el nuevo pueblo de Dios. Y el nuevo pueblo de Dios, con esas promesas, con todo eso, lo alcanzamos todos nosotros. Cuando yo les leí esa parte, que la bendición venía para todos. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál creen ustedes que es la bendición más grande que Dios nos da? No te escucho, Lourdes. Dímelo. La vida, la salvación, no sé. Ya. Pero el regalo más grande de Dios, ¿saben cuál es? Jesucristo, su Hijo. Él, Jesucristo, viene a ser el primer Adán resucitado. La nueva estirpe. Lorena, dime. Yo pienso que es nuestro Señor Jesucristo que viene por medio de el Espíritu Santo, nos viene a confortar, nos viene a dar todos los sacramentos. Sí, pero a través de Jesucristo, ¿qué es lo que derramó Jesucristo? Para que ustedes vean. Yo pienso que lo que es la Eucaristía, las enseñanzas de Él mismo. Toda su vida, pero sí, lo más importante, hay algo más importante. Derramó su sangre. El amor, su sangre. Su sangre. Y cuando nosotros, la mayoría, cuando dice la sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto? Si nosotros entendiéramos el valor de la sangre de Cristo, estaríamos pidiendo todos los días, cúbreme, Señor, con tu sangre preciosa. Porque imagínense que la sangre de unos corderos con Moisés marcaron los dinteles, ¿verdad? Y la muerte pasó de largo. ¿Cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Entonces, ahí vamos uniendo. Infinito, no tiene. No tiene fin. ¿Se dan cuenta que todo no tiene fin? Exactamente, Sandra. ¿Se dan cuenta que esto de todo lo que está en el Antiguo Testamento, Jesucristo no lo pasa de largo ni dice, no, yo vengo a cambiar todo? Lo toma y prefigura lo mismo que estaba haciendo antes en esta historia y lo toma para poder crear el nuevo pueblo, también toma y elige a 12. Entonces, esa es la gran historia de nuestra salvación. Creernos que nosotros somos descendientes de Abraham, porque la salvación y la bendición no llegó para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo negó, ¿cierto? Entonces dijo después Jesús para todo el que crea. Y los que creemos tenemos esa bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y fíjense que donde ellos andaban, brotaba salía agua, todo se daba, todo. Era muy bendecido. Entonces tenemos que creernos esas cosas que son importantes. Entonces tenemos que este pueblo, ¿verdad? Aquí tenemos Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob se llamó Israel. Y de aquí se tomaron las 12 tribus, que son los 12 hijos de él. Ya, y poblaron todo ese lugar. Jacob vivía en Canaán con sus 12 hijos. Miren quién era el más pequeño. José, el más querido por su padre. Y sus hermanos le tenían envidia.
fíjense que José, más envidia le tenían porque él les contó un sueño que había tenido. Por eso que los sueños también son importantes. Que él veía que que todas las espigas se doblaban hacia él. Que también sus hermanos como que se arrodillaban ante él. Entonces, eso como que era mucho para ellos. Entonces, ¿qué es lo que planearon con este hermano? Entre todos, menos uno, ¿verdad? Decidieron eliminarlo. Y como uno dijo, no, mejor no lo matemos, vendámoslo, y lo ocultaron en un pozo y después vinieron unos mercaderes y se lo entregaron como esclavo. Y José fue a parar, ¿a dónde? ¿Alguien se acuerda? Egipto. A Egipto. A Egipto fue a parar. Y allí, él como era letrado, como sabía mucho de contabilidad, él empezó a llevar todas las cosas de un mercader famoso. Pero la esposa del mercader se enamoró de José. Y como no lo podía tener, lo engañó, le mintió a su esposo y lo metieron preso. Y estuvo en la cárcel. Y ahí en la cárcel, él interpretaba los sueños. Llegó a tal su fama que el faraón estaba muy, pero muy preocupado porque él tenía un sueño repetitivo y que veía que venían 7 vacas que eran gorditas, bien, y después venían unas 7 vacas raquíticas que se comían a las 7 vacas que eran gorditas y quedaban igual de raquíticas. Entonces nadie podía interpretarle los sueños y ya alguien le dijo que conocía a una persona que podía interpretar sus sueños. Y a través de estos sueños que interpretaba José, llegó a ser amigo del faraón. Y con los años pudo reencontrarse nuevamente con sus hermanos porque tuvieron que venir sus hermanos a qué cosa, a pedir alimento, porque José ideó un sistema en que durante las 7 vacas gordas eran 7 años de prosperidad, pero que después de esos 7 años de prosperidad venían 7 años de hambruna. Entonces José le dijo al faraón que construyeran despensas, como poderlo decir, de lugares donde almacenar lo más que pudieran de alimento y todo. Y de esta manera, como todos los pueblos vecinos empezaron a llegar ahí, llegaron los hermanos. Y a través de la historia de ellos, ¿verdad? Se arrepintieron de lo que habían hecho y le dijeron a su padre que su hijo sí estaba vivo y volvieron todos a vivir a Egipto y vivían en paz, vivían prósperos porque tenían de todo, pero a través del tiempo se fue cambiando esta historia porque los israelitas crecían demasiado, se multiplicaban mucho y los egipcios vieron una mano de obra barata y los esclavizaron. Y desde ahí va a comenzar otra parte de la historia. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que podemos concluir a través de esto? Vamos retomando nuevamente, vamos repasando, para no perdernos tanto, para que yo no hable nomás, que también ustedes hablen. Abraham salió de la tierra ¿de qué tierra salió Abraham? Lo dije. Ajá. A ver si están. Para Ur, muy bien. Ajá. Salió de la tierra de Ur. Ur. ¿Qué hace con nosotros Dios cuando nos quiere desinstalar? ¿Qué es lo que nos hace Dios? Nos pide ¿Nos despoja o nos saca? nos saca, nos despoja y nos saca y nos llama, ¿cierto? Está en nosotros aceptar el llamado. Porque a veces uno está
tal como yo les decía la otra vez, yo estaba cómoda en mi casa. No tenía ninguna, no estaba en comunidad, iba a mi iglesia, a la misa, a todas esas cosas, pero para mí era cómodo estar aquí en la casita, orando en mi casita, no atendiendo nada, haciendo mis clases, pero Dios me llamó y nuevamente a servir. Y uno tiene que ser obediente, porque a pesar de todas las dificultades, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Y yo creo que lo mismo pasa con ustedes. Ustedes están tranquilitas, ahora han tenido que aprender Sagrada Escritura, han tenido que aprender a leer la Biblia, han tenido que tomar la Biblia, leer capítulos, estudiar. Y ustedes dirán, ¿y para qué me prepara tanto Dios? ¿Se lo han preguntado? Porque ustedes van a tener que dar respuesta a otras personas. Van a acercarse personas a ustedes para pedirle ayuda. Oye, ¿me puedes explicar esto que no lo entiendo? Digamos. Entonces, tenemos a Abraham. ¿Qué es lo que nos dio Abraham? La posibilidad de qué? ¿Qué posibilidad nos abre Abraham al aceptar este llamado de Dios y cumplir lo que Dios le dijo? ¿Es crecer la descendencia o cuál es la...? Que nosotros somos parte de qué cosa? Que la bendición... ¿Qué iba a pasar con la bendición? Que iba a ser para traspasar pasada de a toda nuestra descendencia. Que nosotros también tenemos, por eso es que decimos que tenemos un padre de la fe, y ese padre de la fe es Abraham. Yo creo. Es el padre de nuestra fe es Abraham, porque él se movió solo por fe obedeció, porque él en su alrededor todos tenían dioses, y él siguió a un solo Dios, o sea, era, ¿se fijan? Le hizo caso a un Dios. Y a través de este hombre que creyó en Dios, nosotros tenemos la posibilidad de recibir la bendición de Dios, que es su Hijo. Y a través de su Hijo nosotros fuimos liberados. Y tenemos abiertas las puertas del cielo. Jesús nos permitió, porque venció la muerte. Jesús es el primer Adán. Ya. ¿Qué tenemos después? Dios se revela, elige un pueblo, promete una bendición. Nosotros estamos en condición de poder aceptarlo como Dios y seguir sus mandatos. ¿Ya? Después, Dios pidió un sacrificio. Qué tremenda decisión, ¿eh? Porque era su hijo único. Y cuando ya estaba listo, sí, un ángel le detiene la mano. Pero él iba a entregar a su hijo porque Dios se lo pidió. ¿Y quién entregó a su hijo único? Dios Padre. Él. Ya ve. ¿Se dan cuenta que nosotros ahora ya estamos en posibilidad de hacer concordancia? De ir anclando cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y llevarlas al Nuevo Testamento. Entonces, Dios Padre también entregó, al igual que Isaac, entregó a un cordero sin mancha a su hijo. Tía Yasmin, Dígame. ahorita que está hablando de la bendición de Dios, esto está en la Magnífica. Cuando Dios le dice, así las bendiciones
así como lo prometió a Abraham y a toda su descendencia, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Por eso que es importante conocer nuestra historia. ¿Se dan cuenta? Que Dios es un Dios fiel. Desde Abraham, no, él no, nunca. Imagínense con Adán y Eva. Vio que todo era malo, podría haber destruido a todo el mundo, pero salvó a uno, a Noé, que a través de Noé se volvió a multiplicar la descendencia en la tierra. Pero de todos los hombres de la tierra, eligió uno, a Abraham, el padre de la fe, lo movió del lugar donde estaba, lo trajo a Canaán, y siempre han dicho, Moisés, ¿dónde volvió? A Canaán, ¿cierto? A la tierra prometida. Todos nosotros tenemos una tierra prometida, un Canaán. ¿Y cuál es esa tierra prometida que tenemos nosotros? El estar con Dios, alabando. La vida eterna, estar alabando al Y Señor y glorificando exactamente. en el último día de nuestro pasaje aquí en la tierra. Exactamente. ¿Se dan cuenta que cosa más linda que podemos entender que la bendición no quedó solamente en Israel, que abarcó todas las naciones de la tierra, a todo el que quiera creer, a todo. Y él vuelve a decir algo que la gente todavía no entiende. No le preguntó, tú eres de Ur, tú eres de este lado, tú eres de este otro. No. Dios lo único que pide es que seamos fieles, que lo consideremos como su Dios, que lo alabemos como su Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Ya? Entonces, a través de este hombre, las bendiciones están. La bendición nuestra está, tenemos que aceptarla. ¿Qué les recomiendo yo? Tal como les decía, la bendición es la sangre de Cristo que fue derramada, que nos permitió la liberación. Bendecir a nuestros hijos, o cuando vayan o salgan nuestros hijos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Porque Tía Yasmín, ¿sí? estas palabras que está diciendo usted de lo fuerte que es que nosotros bendigamos a nuestros hijos, pero con constantemente a donde quiera que vayan, porque yo recuerdo que mi niña siempre decía, yo ya no quiero servir, ya me enfadé, yo no quiero ir a la iglesia, me llevas así. Pues ahora ella es servidora de un grupo de jóvenes y cada vez como que el Señor la va jalando porque decía, yo no quiero dar tema. Y resulta que en el verano quiere dar un tema con testimonio de lo que ella ha vivido. Gracias a Dios. Es que de verdad, yo tengo una muy buena amiga que nos hizo un regalo a todos nosotros y que se llama un librito pequeñito que se llama, aquí lo tengo en mi cartera, anda conmigo para todos lados porque cada vez que tengo un libro de esto en mis manos desaparece porque se lo regalo a alguien, así que ya no sé cuánto he comprado, pero se llama así: Novena y oraciones a la preciosísima sangre de Cristo. Lo leí durante mis vacaciones y lloraba porque era impresionante descubrir el poder de la sangre de Cristo, de lo que nos cuida, de lo que nos protege. Entonces, yo le he enseñado a mi hijo desde pequeño, cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Lo decía sin antes haber conocido este libro y ahora he encontrado valor en lo que me enseñaron hace muchos años. Pero él los protege de muchas cosas malas. Incluso hay oraciones a la sangre de Cristo que uno la hace en la casa y dicen que tiene tal poder que si las personas están sin trabajo, tienen trabajo después. Los libera de las maldiciones, de los hechizos, de la brujería, de todo. Tía, ¿Sí? se llama Novena a la preciosa sangre de Cristo. Sí. ¿Y el actor no lo podría decir?
Es que un librito pequeñito que lo encontré, sí, es de las Madres Paulinas en realidad. Oh, ok. Dice, novenas y oraciones en la preciosa sangre de Cristo. Pero uno puede googlear y encontrar, porque hay oraciones de sellamiento, Gracias. hay una novena completa que uno la hace y de verdad con milagros. Se los puedo dar como testimonio porque yo lo hice. Y son con milagros grandes. ¿El rosario también, tía? El rosario igual, Sí, ok. porque la sangre de Cristo tiene poder. Sí, ¿Y de dónde nos vino esto? ¿De dónde vino toda esta bendición? Del padre Abraham, que lo transmitió a su hijo Isaac. Isaac lo transmitió a Jacob. Y Jacob lo transmitió a su descendencia, las 12 tribus de Israel. Y a través de José, uno de los hijos más queridos por él, pudo ir todos o sea, todos los israelitas fueron a Egipto y allí vivieron felices hasta que cambiaron de faraón. Cuando cambiaron de faraón, el faraón que llegó ya no era amigo de José. Entonces él vio que eran muchos y los podía ocupar como mano de obra y por eso los esclavizó. Y estuvieron muchos años esclavos hasta que llegó ¿quién? El libertador de ellos. Y ese hombre se llamaba Moisés. Y ahí con eso comienza otra historia que se llama el Éxodo. ¿Y dónde se vuelven a instalar nuevamente a través de Moisés? ¿A dónde llegan? Nuevamente la tierra de Canaán. Canaán. ¿Se dan cuenta que siempre los vuelve allá? Y fíjense que cuando Moisés salió, era solamente en línea recta y se demoraba un poco tiempo, pero se demoraron 40 años. ¿Y por qué se demoraron 40 años? Porque ellos tenían que desaparecer hasta la última generación que salió de Egipto, porque ellos desobedecieron a Dios y adoraron a un becerro. Entonces, ¿cuándo desobedecemos nosotros a Dios? ¿A través de qué becerro? ¿Qué becerros tenemos en la actualidad? ¿cuál fue su pregunta, tía? ¿Cuáles son los becerros que tenemos ahora nosotros? Que desobedecemos a Dios y nos olvidamos de nuestro Dios. Pues todos los Todo el mundo. ídolos, el mundo, los vicios, Dinero. el dinero, el pecado que siempre, sí, ujú, Cuando consultamos a divinos, sí, cuando también. consultamos horóscopo, cuando nos metemos en la nueva era, cuando queremos tener poder, Cuando ponemos en primer lugar cosas del mundo, que simplemente que un partido de fútbol, como aquí que acaba de pasar el Super Bowl, que toda la gente andaba, o sea, como si fuera algo tan grande, fue algo muy, bueno, fue algo para mí fue algo como, yo lo vi como eso, uh, como, yo decía, ¿cómo puede ser posible que lo vean a esos jugadores y este juego como si fuera algo como un dios, así? A mí eso se me hizo, no sé, muy triste y no sé, no me gustó nada. Sí. exacto, pero estamos nosotros para ir enseñando a la gente para rescatar almas. En la medida que nosotros profundizamos, en la medida que enseñamos a otros, vamos salvando almas. Y ese es el llamado que tenemos ahora. Con estas clases vamos entendiendo una parte de la historia de salvación. Y la salvación nuestra está a la mano, no está lejana.
Y también muchas veces nosotros tenemos que pasar por desiertos. Muchas veces nos desinstalan como desinstalaron a Abraham. Y muchas veces le hemos creído la promesa de Dios. Y a pesar de que todos los otros nos dicen que no, nosotros por fiar seguimos porque sabemos que Dios no nos miente. Entonces, ahí está. Esto, los patriarcas a nosotros nos enseñan que, ¿por qué se les llama patriarca? Porque son los primeros padres de nuestra fe, el sustento de nuestra fe. Ellos son las figuras que nos llevan a tener esta fe en este Dios, porque imagínense, ellos estaban rodeados de gente que adoraban a distintos dioses, que subían a la montaña a alabar al dios sol, a la luna, a todo. Y ellos no, porque creían en este Dios. Entonces, a eso somos llamados nosotros. A lo mejor estar en contra de todos los demás, pero nuestra recompensa no está en este mundo. Y fíjense que con los años yo entiendo lo que era mi mamá. Mi mamá nunca nos dijo a nosotros, ustedes tienen que ser de la religión católica, nunca nos obligó a tomar una religión, pero sí nos hacía ir a misa, nos hacía estar en la iglesia, nos hacía estar allá para que fuéramos entendiendo, y después a uno le queda el bichito, y ahí se quedó, porque ella plantó la semilla. Y ella era una persona que decía ya, ustedes tienen que ayudar a otros, ser solidarios. Fíjense que mis 4 hermanos, somos 4 mujeres, las 4 somos pro. Y las 4 enseñamos a distintos tipos de niños, unos mayores, otros menores, pero le enseñamos de quién le hablamos, principalmente de Dios. Y por eso yo no me canso de hablar de mi Dios. Porque Él me ha enseñado que en la vida nosotros tenemos que ser personas de fe como lo fue Abraham. Creer que con Dios nosotros estamos salvos. ¿Tenemos que poner de nuestra parte? Sí. ¿De qué manera ponemos de nuestra parte? Leyendo, preparando, estudiando, dando un tiempo, dedicarle un tiempo. Porque así como ustedes me hablaban del partido de fútbol y le dedican horas, porque hay algunos que buscan los partidos, los repiten y todo lo demás, horas. A veces cuando nos gusta algo empezamos determinado tipo de música y la escucho una y otra vez. Y cuando le dedicamos tiempo a Dios, cuando nos vamos a acostar, a lo mejor, Dios, qué bien. Gracias, Señor, por este día y listo. Pero le hemos dedicado una oración personal a dedicarme, a irme, a alejarme un rato para poder hablar con Él. Eso hacían los padres, los primeros padres, conversaban con Dios, le hablaban a Dios. Moisés también, si ustedes han visto la historia de Moisés discutía hasta con Dios. Entonces, y lo mismo Jesús se alejaba y a la montaña a hablar con Dios para pedirle el discernimiento. Muchas veces culpamos y decimos, hoy tú tienes la culpa, Dios, pero le preguntamos a Dios si ese era el marido adecuado para mí. Le preguntamos a Dios si este era el trabajo que Él quería para mí. Culpamos a Dios, pero nunca lo ponemos en nuestras prioridades. Eso es lo que hoy día yo quería compartir con ustedes. Entonces, a través de los patriarcas, nosotros se va formando, ¿verdad? A través de Abraham, de Isaac y de Jacob, llegan bendiciones. Y estas bendiciones no se terminan. Siguen hasta el día de hoy. Está en nosotros el poder descubrir cuáles son las bendiciones que Dios nos quiere dar. A veces cuando estamos en la oración y dice alguien, oye, ¿sabes qué? Veo que alguien tiene fuego en las manos. Ese fuego en las manos significa que Dios te está regalando un don, el don de poder orar por otro. Y a lo mejor a través de tu humilde oración, que a lo mejor con miedo, con todo, pero esa persona se va a sanar. Entonces, eso. ¿Se fijan? O sea, Abraham, Isaac, Jacob regalaban su bendición
al primogénito. En el único que no recibió el primogénito fue en Esaú, porque Esaú prefirió un plato de lenteja a la bendición de Dios. Por eso después Dios buscó a Jacob, por eso lo bendijo y por eso le cambió su nombre después. Cuando se lo cambió, cuando luchó, dijo, tú no te vas a mover de aquí hasta que yo no reciba mi bendición. Y a veces, muchas veces tenemos que guerrear por nuestra bendición y decirle, Dios, yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no me bendigas. Es así. ¿Alguna consulta más? ¿Le gustó esta historia, Sandra? Dígame. Tía Yasmin, yo tengo algo que decir. Ahorita, como dice usted, de la bendición que se va traspasando a las generaciones y todas las descendencias. Yo lo que digo, pero de nosotros está en tener esa bendición y trabajar con esa bendición, porque aunque ya vayamos caminando en el camino del Señor, en veces la lucha es más fuerte y no tenemos que debilitarnos, porque en veces el Señor nos está probando a ver si de verdad queremos la bendición o nada más la bendición de momentánea. Cuando nos llega algo que nos deslumbra, algo material o algo mundano, queremos hacer a un lado esa bendición y que tenemos que estar firmes y trabajar por esa bendición para merecérnosla. Es todo. Así como Gracias. Abraham tuvo que luchar por eso también. Y tuvo que ser probado. ¿Y en qué lo probó? En lo que más quería. Imagínense que él no iba a tener otro hijo más. Y aún así dijo, no, Dios es más importante que mi hijo. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero es así. Imagínense cuánto más no ama a Dios, que fue capaz de sacrificar a su único hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esta salvación, pudiéramos recuperar el cielo prometido, el paraíso que ya habíamos perdido con Adán y Eva. Y fue tentado a través de un árbol, ¿cierto? Y el árbol de la cruz fue tomada de un madero, de un árbol. Y a través de esa cruz nosotros tuvimos también el derecho a poder alcanzar el paraíso. Entonces, estas historias van todas unidas, todas nos dejan una enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros a través de la historia de José también vemos que a veces peleamos con los hermanos, pero en el momento nos ayudamos uno a otro? Y a veces lo alcanzamos con nuestras oraciones. Cuando ellos no quieren nada con nosotros, lo alcanzamos con nuestras oraciones. Y Dios obra después. Entonces, eso es como para mí lo que yo les puedo compartir de la historia de verdad de los patriarcas. Y cómo a través de los patriarcas se forma el pueblo de Israel, los israelitas. Y cómo los israelitas llegaron a instalarse, ¿a dónde? En Egipto. Y de ahí viene la parte de la oscuridad después, que fue la esclavitud. Y ahí nosotros, en la otra semana, vamos a estudiar un poco la historia de Moisés y cómo él saca al pueblo de Israel y lo lleva ¿a dónde? De donde ellos salieron, de la tierra de Canaán. Ese que siempre Dios fue mostrando la tierra de Canaán. ¿Ya? Eso es lo que hoy día compartí con ustedes. Mis tiempos van a ser siempre de 1 hora. Si ustedes tienen algo más, pueden seguir buscando, pueden seguir estudiando, pero hoy día yo creo que lo más importante que les quedó claro es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene mucho poder para bendecir, poder para levantar, poder para vivir.
Así que eso sería. ¿Alguna consulta más? Sandra, Lorena, ¿alguna consulta? Sí, Para oiga, mí es todo. Gracias, tío. No escuché. yo, bueno, en particular, yo digo que son cosas hermosas, que no podemos todas discernir, pero son cosas que tenemos que ir poco a poco. Gracias a Dios, Dios me ha dado el entendimiento de estar con ustedes, de que me estén enseñando en la forma de que yo estaba entendiendo paso por paso. Y es algo es una historia muy misteriosa y maravillosa a la vez. Misteriosa, maravillosa, que a veces no queremos ver, pero es la realidad. Esos tiempos lo estamos viviendo en una forma o de otra, pero lo estamos viviendo. Y yo de mi parte, yo digo que pedirle mucho a Dios sabiduría para poder entender y discernir todo ese paso del tiempo, porque son cosas muy fuertes. Así es la vida, pero uno tiene la fe y la esperanza de que Dios siempre está a nuestro lado. Siempre está ahí. Siempre nos ayuda, siempre nos acoge, siempre está esperando. Si nos caemos, no importa, yo estoy aquí. Yo estoy a tu lado. Yo te levanto, te sostengo. Hay una historia de las huellas en la arena, ¿cierto? Es muy cierto, miren, hoy de que yo empecé a entrar a estas secciones, a las clases y de liberación, yo he sentido muchas cosas, he tenido demasiadas cosas que Dios me ha enseñado, como usted dijo, en una parte discernir. Y he visto muchas cosas y es algo maravilloso, maravilloso. Pero darle gracias a Dios por la vida y por estar enseñando a las demás personas a que se acerquen a Dios. Porque yo soy yo me siento de lo peor. A lo mejor soy la peor pecadora del mundo, pero yo me ve diciéndole a los jóvenes, a los niños, a la gente, que no hay más camino más que Dios y nuestra Madre Santísima. Y ahora que estoy viviendo todo esto, es algo divino, algo divino. Y Dios nos está enseñando el camino. Exacto, nos está rescatando. Así y nos está separando, porque uno mira a su alrededor y como que hasta la gente en las selecciones la decía distinta. O sea, te deja lo que van a ser tu familia. Cuando uno se casa, no elige la familia, pero Dios a uno le da una familia. Y eso lo he aprendido con los años. Y he aprendido con los años que Dios Él nos regala familia. Y para mí ustedes, el Virgen más poderosa, con toda la gente que me reúno, es como mi familia. Entonces, ustedes dirán, chuta, yo de verdad que a veces me falta tiempo, me falta horas del día, pero a él le digo, Dios, tú sabes cómo son mis tiempos, ordénamelos tú para poder prepararme, porque no es llegar a instalarse aquí y venir a hablar, no. Uno tiene que estudiar y ser responsable con lo que Dios le da. Entonces, también invierte tiempo de todo, pero Él te lo ordena. Él te lo ordena. Y de alguna manera uno va viendo los frutos. A mí me alegra verle a ustedes que aprendan, que estén interesados, que estas pequeñas cosas, que a lo mejor no es una cátedra como los cursos que me ha tocado tomar, pero trato de simplificarlo, porque a veces las cosas, cuando se pasan mucho, uno no toma todo,
pero cuando uno va comentando, va hablando con la gente, va interactuando con las personas, uno aprende mucho más.